Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohe, Yahweh uno es. Bendito es su nombre y la gloria de su reino por siempre y más.
Amén, aleluya, Jima Hayot, que nos están mirando en muchos países. Hoy vamos a hacer el estudio de lo que es la inmersión, ¿no? La Tevilá. Y tenemos que entender la inmersión de una manera especial. Tenemos que entenderlo quitándonos todos los conceptos que nosotros ya tenemos establecidos por los sistemas religiosos, ¿no? Hay el sistema religioso cristiano y el sistema religioso judío que han formado unos conceptos de hombres de lo que es la inmersión, lo que en el cristianismo se llama el bautismo. Y nosotros hoy vamos a estudiar no los conceptos de hombres, no lo que los hombres le han enseñado formando sus doctrinas, sino vamos a ver lo que las escrituras nos dicen al respecto, ¿no? Y esto es importante porque sabemos de que hay muchos conceptos errados que nos han hablado por allí. Conceptos como, por ejemplo, que la inmersión, el bautismo es una sola vez para toda la vida. Es un concepto errado que viene de la época del catolicismo primitivo, cuando los padres de la iglesia querían encontrar una alternativa a la circuncisión judía, a la circuncisión hebrea. Ellos lo que vieron es que, bueno, en el caso de los judíos, de los israelitas, ellos al 8º día llevaban a sus niños a circuncidar en el rabino, y ya ese niño al 8º día ya formaba parte del pueblo de Israel y era considerado como parte del pueblo de Israel. Entonces, la Iglesia Católica, ¿qué iba a hacer? Porque ellos no reconocían la circuncisión, no la aceptaban, ¿no? Era una de las cosas que Roma le había impuesto a la iglesia, de que no podían hacer circuncisiones, ¿no? Eso lo llamaban los romanos mutilaciones, ¿no? Entonces, lo que dijo la Quejila, bueno, aprovechó los escritos de Pablo, que hablaba de la circuncisión del corazón, y dieron un reemplazo, ¿no? Dijeron que en vez de la circuncisión en la carne era la circuncisión del corazón. Ahora, nosotros sabemos que tiene que haber circuncisión del corazón antes de la circuncisión en la carne, pero que no quedaba anulado la señal del pacto. Entonces, volviendo al tema de la inmersión, ¿qué hicieron? ¿No? Hubo un señor, Justino Mártir, que en el año 155 de esta era sacó una teología, ¿no? Que él llamó una teología del baptismos. Y el baptismos era una práctica que, aprendiendo del mitraísmo, ¿no? De la religión del dios Mitra, consistía en echar agua sobre la cabeza del niño, ¿no? Entonces, primero introdujeron lo que hoy en día conocemos como el bautismo infantil, ¿no? Entonces al niño le echaban agua encima de la coronilla de la cabeza. Ahora, esto lo habían estado practicando los mitraístas. Ellos lo hacían como el proceso de iniciación de los soldados, ¿no? Que estaban en el ejército y que empezaban este culto a Mitra. Entonces, bueno, pues dijeron, ya está, hacemos el bautismo de los niños. El niño al 8º día o a partir del 8º día se le lleva a la iglesia y el sacerdote católico le echa agua y ya forma parte de la iglesia católica de una vez y para siempre. Ya, una vez bautizado en el catolicismo, ya no se le quita y ya permanece en el catolicismo. Entonces, cuando ya vinieron las iglesias protestantes, ¿no? Ya empezó a haber esta controversia, ¿no? Ahora, la controversia en sí no era acerca de la inmersión o el baptismos, ¿no? Sino si se debía de hacer para los niños, porque ellos estaban estudiando, leían la escritura y decía que tenía que haber arrepentimiento de pecados. Bueno, un niño no peca. Y si un niño no peca, ¿cómo va a arrepentirse de sus pecados el que no peca? Entonces fue a partir de allí que el protestantismo revisó la teología del baptismos infantil y ya puso el baptismos para adulto. Sin embargo, siguió la práctica del catolicismo, ¿no? Que se caracterizaba primero de que lo tenía que hacer un cura o un pastor. O sea, si nosotros vemos hasta el día de hoy en las iglesias cristianas, es el pastor el que te sumerge en el agua.
no es la persona que por su propia voluntad busca su salvación, sino tiene que ser dirigido por un intermediario, ¿no? Y en las raíces hebreas estamos heredando esa misma costumbre, esa práctica, ¿no?, de que tiene que ser un roé o un moré el que bautice, y no es así. Nosotros, nuestra salvación depende de nuestra relación personal con Yeshua, en el caso de los creyentes en Hamashiach, y por lo tanto no necesitamos para arrepentirnos o para hacer el mandamiento de Tevilá que venga un pastor a sumergirnos, ¿no?, sino que nosotros podemos hacerlo por nuestra propia voluntad. Ayer estaba dando el ejemplo, ¿no?, del primer día de Pentecostés, de Shavuot, de los creyentes, de los seguidores de Hamashiach, de Yeshua, que ellos se reunieron para celebrar Shavuot. O sea, no es que las fiestas de Yahweh ellos no las practicaran, ellos las practicaban, ¿no? Entonces ellos se reunieron a celebrar Pentecostés, Shavuot, y se aparecieron las lenguas de fuego por encima de ellos y empezaron a hablar en lenguas humanas, lenguas conocidas, y había estos prosélitos allí en Jerusalén que habían ido también a celebrar el Shavuot, y estos cada uno le escuchaba en su propio idioma, ¿no? Entonces ese día dice que 3,000 bajaron a las aguas, ¿no? 3,000 bajaron a las aguas, y que, y claro, si hubieran sido uno por uno, ¿no?, metiéndoles cada uno de los 12 discípulos, ¿no?, que metiera uno por uno a las personas, 3,000 no se hacen en una tarde, ¿no? Habría sido eso imposible, ¿no? Entonces ahí ya vemos un argumento en contra de eso. Y lo segundo es de que en el protestantismo se hacía el bautismo para pertenecer a una iglesia, a una denominación. Hasta el día de hoy hay personas que dicen: yo me bauticé adventista, yo me bauticé católico, yo me bauticé pentecostal, me bauticé mormón. Y uno no se sumerge para pertenecer a una entidad humana. Uno se sumerge para Yeshua, se sumerge para pertenecer a Israel. Entonces, eso es lo que hoy vamos a entender, ¿no? Lo que es la verdadera tevilá, lo que supone la inmersión. Y yo pregunto, ¿cuántas veces se ducha uno? Uno se ducha todas las veces que sea necesario, que está sucio, que se contamina, ¿verdad? Claro que sí. Y por lo tanto, si uno al hacer la tevilá lo que hace es eliminar sus contaminaciones, sus imperfecciones, ¿no?, sus maldiciones, sus enfermedades, pues cada vez que nos contaminamos tenemos que bajar a las aguas. Ahora, las escrituras dicen que 3 veces al año tenían que presentarse todos los varones ante el templo. Ahora, sabemos también por las escrituras que cuando se presentaba alguien al templo, ¿qué es lo primero que tenía que hacer? Purificarse. Por lo tanto, los varones por lo menos 3 veces al año hacían tevilá. Fíjense, 3 veces al año hacían tevilá, ¿no? Entonces nosotros ahora vamos a aprender de dónde viene todo eso, ¿no? Y por qué ahora en este 6º mes, ¿no?, tenemos que hacer una purificación general, ¿no? ¿Y qué tipos de purificaciones hay? ¿No? Porque nosotros hablamos de que hay 5 tevilot, 5 tipos de inmersiones, 3 en agua y 2 que no son en agua. Las 2 que no son en agua, ¿no?, son la inmersión en fuego y la inmersión en la ruaj, en el espíritu. Pero esto no se ha entendido tampoco en el cristianismo, porque se cree que la inmersión en el espíritu es hablar lenguas. Se cree que esa es la inmersión en el espíritu, y se cree que la inmersión en fuego es ponerse a saltar como que hay avivamiento y emotivo, ¿no? Y a darse vueltas y tirarse al suelo y qué sé yo. Y esas son cosas humanas. Hay un espíritu inmundo, ¿no?, que proviene de la India, del hinduismo, que es el espíritu de Kundalini. Y este espíritu de Kundalini, desafortunadamente, ha pegado Kundalini. Kundalini es el espíritu que ha invadido sobre todo las iglesias pentecostales, ¿no?, donde ya empieza, ellos lo llaman el mover del espíritu, el mover
del Espíritu se hace individualmente en las personas, ¿no? Ahora, hay algunos ejemplos donde puede haber un mover masivo, ¿no? Nos estaba contando la hermanita que hace poco estuvo en el Kotel, allí en Israel, que aunque ella veía que era una pared, ¿no? Sin embargo, cuando se acercó, lo tocó, se puso a orar, sintió una fuerza, sintió algo, ¿no? Espiritual, ¿no? Ahora, lo sienten todos los que van al Kotel. Yo me imagino que dependerá de la afinidad espiritual de cada cual, ¿no? Dependerá de lo dispuesto que está cada cual a buscar del Espíritu. Entonces, vamos a estudiar un poquito esto de la Tevilá. Vamos a estudiar de dónde viene el nombre, ¿no? Fíjense que la palabra Tevilá Mikve Mayim, ¿no? Tevilá Mikve Mayim significa Tevilá en cuerpos de aguas corrientes, ¿no? Entonces, ¿por qué aguas corrientes? ¿Por qué tienen que ser aguas corrientes, ¿no? Ahí en Israel está rodeado de mar, no está todo el mar Mediterráneo, están todos los mares habidos y por haber, pero Yeshua fue a donde Yohanan, Juan el inmersor, ¿no? Yohanan no iba al mar, él iba al río, al Jardín. ¿Por qué en el río? ¿Por qué no en el mar? Porque tenemos que ver el simbolismo. Cuando nosotros vamos al río son aguas corrientes, aguas purificadoras, aguas que te limpian. Y lo que a ti te limpie de tu cuerpo, cuando te metes al río, esas aguas se las llevan al desembocadero. Y el desembocadero final es el mar. Y el mar representa, la mentalidad hebrea representa el olvido. Y como es el olvido, el simbolismo de que Yahweh olvida nuestros pecados, una vez que nosotros nos arrepentimos de ellos y nos limpiamos y nos purificamos y nos comprometemos a no volver a pecar, esa es la representación. Yo sé que hay algunos hermanos que dicen, bueno, da lo mismo ir al mar, ¿no? Pero fíjense el simbolismo. Primero, el mar es agua sucia, es agua salada, ¿no? Es agua que, si bien es cierto hay vida, también hay muerte. Y todo lo muerto contamina. Todo lo muerto contamina. No es corriente que va en una dirección hacia el olvido, sino que son olas que van y que vienen, que van y que vienen, van y vienen. Entonces, siendo olas que van y que vienen, nuestros pecados se nos van y se nos regresan, se nos van y se nos regresan y seguimos con la eterno, espero que no sea eterno, la continua caída en pecado una y otra vez. Esto lo vemos en muchos hermanos cristianos. Se arrepienten un día de emoción en el servicio y el día lunes ya se le va. Yo me acuerdo, lo hacía yo, ¿no? Hace 15 años en el cristianismo, yo fumaba, yo hacía todas las cosas que no debía hacer y de pronto llegaba a la quejilá y claro, yo entraba allí, leía las escrituras, sentía la ruaj, ¿no? Y yo decía, yo ya no quiero hacer esto. Y salía de la iglesia, ¿no? Yo salía, no voy a fumar, ya no fumo más, ya no hago más eso. Y hasta la noche aguantaba y al día siguiente ya estaba otra vez encendiendo el cigarro. Bueno, estoy hablando de algo ligero, porque aunque en la iglesia evangélica se ha satanizado lo del cigarrillo, cosas peores se dan en la iglesia. Si fuera solo un cigarrillo, personas, no voy a fornicar y al día siguiente están fornicando. No voy a mentir, no voy a robar y al día siguiente están mintiendo y robando. La emoción, ¿no?, de la iglesia se pasa. Entonces nosotros no podemos caer en eso. Yo entiendo, hermanos, no podemos ser legalistas ni podemos ser demasiado exigentes. Yo estaba hablando cuando estuve en Miami hace poco que por qué lo hacían en el mar. Y ahí me dijeron, bueno, es que aquí no hay ríos, o los ríos que hay están infestados de caimanes, de cocodrilos. Entonces meterse al río, meterse a un lago, en cualquier momento sientes un mordisco. Por eso lo hacemos en el mar. Y eso me pareció un argumento válido, porque no podemos ser legalistas, ¿cierto? Entonces, si no hay ríos, si no hay lagos, entonces entiendo que alguien quiera hacer el mar, pero que veamos que se pierde el simbolismo.
¿no? Luego hay otros, por ejemplo, que sobre todo cuando se proviene de la iglesia evangélica, se usan piscinitas portátiles que se llevan a las congregaciones. Entonces vamos a ver, estamos ahí haciendo fila, 10 personas que van a bajar a las aguas. Baja la primera persona, en estas aguas dejo mis maldiciones, mis pecados, mis enfermedades, todo. Y se sale limpiecito, pero entra el segundo y se mete en medio de sus enfermedades, en medio de sus maldiciones, en medio de sus pecados. El agua queda contaminada. El agua queda contaminada, ya no es agua limpia, no es agua corriente. Y cuando llega el 10º o el último que se va a sumergir, bueno, resulta que se lleva todas las suciedades y contaminaciones y pecados y vicios de los otros. Entonces, pero es que los judíos los hacen en los mikvé, en la sinagoga, pero si ustedes miran bien, esos mikvé tienen un agua, se llena y para cada persona se vacía. Eso se hace en las sinagogas y estaba conectado al sistema de aguas corrientes, ¿no? De hecho, en México estuve visitando una quejilá que tenía algo así, ¿no? Tenía un sistema, una piscinita, pero era agua corriente y para cada hermano que entraba se vaciaba el agua y se ponía agua nueva y eso luego se iba, ¿no? por el drenaje, por la salida de agua y se iba pues a la alcantarilla que es el olvido. Por lo tanto, si hay, por ejemplo, hermanas que tienen que hacer su purificación mensual, ¿no? Después de estar en sus días de sangre y sus 7 días de purificación, son 14 días, y entra a hacer su purificación, ¿no? Pues lo puede hacer hasta en su ducha, hasta en su bañera. ¿Por qué? Porque es agua que entra y que corre, ¿no? Incluso allí se puede hacer, ¿no? Hay personas que me dicen, Roé, yo quiero hacer tevilá, pero donde yo estoy no hay ríos, no hay mar, no hay ningún cuerpo de agua y además yo vivo aquí donde hasta en verano está casi 0 grados. Entonces usa tu bañera, usa tu ducha. Lo importante es lo que está en tu corazón y la oración que haces y en el nombre de quien lo haces, por la autoridad de quien lo haces, ¿no? Entonces, bueno, esta es solo la introducción. Esta es solo la introducción de lo que es tevilá. Y entonces vamos a empezar a entender algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el origen de la palabra mikvé, ¿no? Y para ello vamos a leer primero Génesis, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 10. Y entonces yo aquí he preparado, ¿no? Un poquito algunas páginas para que lo podamos ver. Aquí tengo, por ejemplo, en la, si no me equivoco, es la Biblia textual, y aquí dice en el versículo 10, y a lo seco llamó Elohim tierra, y a la reunión de las aguas, ¿no? Y a la reunión de las aguas llamó mares, ¿no? Entonces a lo seco llamó Elohim tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Ahora esta versión textual no está mal, pero tenemos que ver el hebreo para entender exactamente entonces, qué es lo que está diciendo. Entonces yo aquí les invito a que ustedes se bajen esta Blue Letter Bible, luego lo voy a escribir, ¿no? Y aquí es la BLB, ¿no? Lo pueden ver ahí, la Blue Letter Bible, aquí está escrita, Blue Letter Bible. Bajan esto, lo pueden bajar en sus computadoras, ¿no? En sus laptops o en sus celulares, en sus móviles. Y allí ustedes, por ejemplo, aquí vamos a introducir, donde dice versículo, vamos a introducir Génesis en inglés. Ese es lo único malo que hay que introducir en inglés. Y vamos a poner Génesis 1, tiene que ser por capítulos enteros. Y aquí a la derecha vamos a elegir el Reina Valera, que es la única versión en español. Y entonces le voy a dar al Go. Entonces, fíjense, le doy al Go y aquí ya me entra la versión del Reina Valera. Entonces yo me voy a mi versículo 10 y le doy a la izquierda donde dice Tools, que significa herramientas. Entonces le aprieto a herramientas. Los que tienen la versión en celular, lo que tienen que hacer es apretar el versículo
el número del versículo y a la derecha aparece el interlinear, ¿no? Y interlinear en inglés, en español sería interlinear. Y entonces van a ver el texto masorético, ¿no? Donde van a poder leer el original en hebreo y luego van a tener la versión del King James a la izquierda con el significado del Strong para cada palabra, y luego pues la transliteración de la palabra raíz, ¿no? Entonces, si aquí nosotros buscamos la palabra que estamos buscando, ¿no? Y vemos de que la palabra es esta, ¿no? No lo puedo aquí seleccionar, es esta palabra que estoy señalando con la flechita, ¿no? Y es Ul-Mikve. Ul-Mikve. Ul-Mikve es la palabra que nos interesa, que aquí lo estoy señalando con la flechita. Para los que ya entienden letras hebreas, esto será más fácil. Y la palabra Ul-Mikve, la palabra raíz es Mikve, y Mikve, ¿no? Podemos ver aquí, ¿no? En inglés dice acumulación, ¿no? Entonces Mikve, ¿no? Buscamos en el Strong, ¿no? Y en el Strong, Mikve, podemos encontrar allí hasta la pronunciación, ¿no? Aquí sale un gringuito, vamos a ver si el gringo cómo lo pronuncia. H4723. Mikve. ¿No? Entonces ahí sale el gringuito pronunciándolo y aquí nos explica lo que es, pero en inglés. Fíjense que significa en primer lugar esperanza y en segundo lugar significa masa colectiva, recolección, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Lo que significa esto. Entonces vamos a volver, ¿no? A lo que estábamos viendo de Génesis. Aquí no puedo hacer retroceso, ¿no? Le vuelvo a dar a Génesis 1, me voy a Génesis 10, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Y entonces dice, Ul-Mikve Hamayim. Acumulación, Hamayim, de aguas. Entonces aquí está Mayim, de las aguas, ¿verdad? Entonces sabemos que se trata de la acumulación de las aguas. Entonces, ¿qué es Mikve? Mikve es una acumulación de aguas, ¿no? Ahora, cuando hablan de aguas, están hablando de aguas naturales, de aguas corrientes, no de cualquier tipo de agua limpia, no de aguas sucias, ¿no? Entonces, bueno, pues muy bien. Entonces, vamos a ver otra escritura donde aparece, ¿no? Y vemos que aparece en el libro de Éxodo, en Shemot, en el capítulo 7, ¿no? Éxodo, ¿no? Vamos a escribirlo en inglés, Exodus, ¿qué capítulo dije? 7, ¿no? Y a veces cuando uno escribe eso, se cierra. A ver, Exodus 7, otra vez. ¿Cómo? Yo creo que ya lo buscó. Ah, ya está. No, pero esa es la Biblia textual, ¿no? Entonces, Éxodo 7, aquí está. Y dijimos el versículo número 19, el versículo 19 de Éxodo 7. Entonces, aquí, nuevamente con nuestro estudio, ¿no? Dice Éxodo 7, 19, y Yahweh dijo a Moshe, ¿no? Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano. Vamos a ver el hebreo, ¿no? En el hebreo dice, y Yahweh, ¿no? Yud-He, Vav-He, aquí está. Yahweh dijo, ¿no? A Moshe, Yahweh dijo a Moshe, ¿no? Y vamos a buscar nuestra palabrita, ¿no? Donde dice que ponga su vara sobre las aguas de Egipto y sobre sus estanques, es la palabra que se traduce, pero la palabra estanque es mikve, es una acumulación de aguas. Entonces ahí vemos dónde aparece la palabra mikve,
¿no? Ahora, si vamos a una sinagoga judía, ¿no? Seguramente allá en Buenos Aires o en las grandes ciudades, las grandes sinagogas tienen mikvé, donde las hermanas pueden ir una vez al mes para hacer su purificación, ¿no? Está bien si van una vez al año y el resto de las veces lo pueden hacer en su casita, porque obviamente los rabinos cobran ese servicio, ¿no? Y porque tiene que haber una mujer acompañando y ayudando con la oración, tienen que seguir la religiosidad judía ortodoxa de hacerlo 12 veces por cada una de las 12 tribus de Israel. Amén. Bueno, entonces ya hemos visto el origen de la palabra mikvé, ¿no? De la acumulación de aguas. Entonces ahora vamos a ver un poquito acerca de la contaminación. Si nosotros nos vamos, hay varios versículos, ¿no? Donde a nosotros nos dicen que debemos purificarnos, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí no lo tengo, voy a añadirlo. Si nosotros vemos, va a salir una carita mía, porque es de, aquí está, la tevilá de purificación, ¿no? Bueno, vamos a empezar por la tevilá de arrepentimiento, ¿sí? Aquí está la tevilá de purificación, sale una carita mía, vamos a esconderlo por ahora y vámonos a la de arrepentimiento. Ahora, la tevilá de arrepentimiento, ¿no? Es una tevilá que nos anunció Yohanan el Inmersor, ¿no? Y podemos encontrar el caso clarísimo en Mateo, capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿No? Mateo 3, 1 y 2 dice: en aquellos días llegó Yohanan el Inmersor, ¿no? Conocido como Juan el Bautista, aunque él, créanme, que no hablaba griego. Él no hablaba griego, él hablaba hebreo. Entonces, voy a ver si aparezco. Ahí estoy, muy bien. Entonces ahí estaba Yohanan el Inmersor predicando en el desierto de Yehudá, diciendo: haced teshuvá, ¿no? En español eso se tradujo por arrepentíos, porque el reino de Hashamayim, el reino de los cielos, se ha acercado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba proclamando Yohanan, Juan? Él estaba diciendo: primero se ha acercado el reino de los cielos. ¿Ahora qué significa esto? Ahora, obviamente, según nuestra experiencia cristiana, nosotros creemos que cuando morimos nos vamos al cielo si hemos sido buenos, aunque no nos hayan juzgado hasta el final de tiempos, ¿no? O también creemos que después del juicio, en vez de estar 1000 años en la tierra en el gobierno milenario, creemos que nos vamos al cielo, ahí estar en medio de las nubes y los angelitos desnuditos con sus arpitas. Pero es lo que nos han enseñado, ¿no? Y esa es una enseñanza que viene del catolicismo. Incluso ha habido personas que han afirmado que se han ido al cielo y han regresado, que se han ido al infierno y han regresado. Ahora, alguien que dice: yo he ido al cielo y he regresado, ¿por qué sabemos que es mentira? Porque las escrituras dicen: nadie volverá al cielo sino el que provino del cielo, que es Yeshua HaMashiach. Amén. Por lo tanto, eso de que igual tuvo un sueño y se imaginó que era el cielo, pero eso de ir al cielo y volver, ¿no? Eso no es verdad. Y luego lo de ir al infierno y volver, pues 3/4 de lo mismo, porque ellos enseñan el evangelio del miedo. Tengamos miedo, ¿no? Porque fíjate, tú tienes que salvarte y tienes que hacer esto porque si no te quemarás en el infierno. Y como tú no quieres quemarte en el infierno, mejor arrepiéntete, ¿no? Y nosotros no debemos arrepentirnos por temor al infierno. Tenemos que arrepentirnos por amor a Yahweh. ¿Quién puede decir amén? Ese amén más fuerte, amén. Amén. Es por temor a Yahweh, o sea, por amor, no temor, no por miedo, sino por amor a Yahweh que obedecemos. Y por temor reverente. Por temor de reverencia, reconociendo su magnificencia. Lo que pasa es que la palabra temor en español tiene 2 significados: el tener miedo y el reconocer la majestuosidad. Para nosotros es reconocer la majestuosidad,
no el tener miedo. ¿Cómo vamos a tener miedo a alguien que sabemos que nos ama? Ahora reconocemos que Él es el Todopoderoso. ¿Y qué significa que el reino de Hashamayim se ha acercado? Eso no significa que el cielo ha bajado a la tierra. Eso significa que el reino de los cielos, que no es otra cosa que el reino de Yahweh, el reino donde la autoridad de Yahweh prevalece, ese reino se acerca a los hombres, se acerca a nosotros. Y yo quiero felicitar a los hermanos que están mirando por Facebook, porque yo sé que en muchos de los países de ustedes, ahora mismo son las 6 de la mañana o las 7 de la mañana, ¿no? Por eso mi abrazo a todos los hermanos que están mirando. Voy a mirar si hay algún saludo especial, ¿no? Y vamos a mirar si hay alguien que está aquí especialmente, ¿no? Aleluya. Y hay 6 comentarios. Qué bueno, mis hermanos. Qué bueno, ¿no? Mi hermanita, todos mis hermanitos que están aquí, mi hermanita Rosalía, pero usted sí que está temprano, mi hermana, ¿no? Un abrazo para todos mis hermanos de la República Dominicana que están mirando esta enseñanza. Gracias por estar aquí presentes, ¿no? En el Facebook, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer tipo de tevilá, la tevilá de Teshuvá. Ahora, Teshuvá es más que arrepentimiento. Teshuvá es más que arrepentimiento. Teshuvá es arrepentimiento y cambio de camino. De hecho, Teshuvá significa cambio de camino más que arrepentimiento. No es dar una vuelta en U. Si antes caminábamos alejándonos o paralelos al Eterno, ahora nuestra marcha de nuestra vida tiene que encaminarse hacia el Eterno, hacia Yahweh, ¿no? Eso es Teshuvá. Entonces ya tenemos el primer tipo de inmersión, Teshuvá. Creo que aquí estamos de acuerdo, creo que con todos los grupos cristianos. Todos los grupos cristianos estarán de acuerdo con la tevilá de Teshuvá, de arrepentimiento, que hay que arrepentirse de los pecados, ¿no? Incluso algunos enseñan que muere el pecador y nace la nueva criatura, nace la persona que está preparándose a una nueva vida, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver el segundo tipo de tevilá. Y es la tevilá de purificación. La tevilá de purificación. Ahora, ¿dónde se habla de la necesidad de purificación? Fíjense cuántos escritos hay. En Vayikra, en Levítico, tenemos capítulos 12, 13, 14 y 15. 4 capítulos completos sobre la purificación. Todos los tipos de purificación, de contaminación con muerto, por haber entrado en contacto con algún tipo de flujo humano, ¿no? Por la sangre, en el caso de la mujer con la nidá. O sea, nosotros podemos ver que hay muchos tipos de contaminaciones. También en el libro de Bamidbar, de los números, en el capítulo 8 y 19, podemos ver los tipos de contaminaciones que se dan. En los libros de las crónicas, primera de Crónicas 23, 28 y segunda de Crónicas 29, 24, 30, 19 y 34, 3. Todas estas son escrituras donde las personas que se contaminaban tenían que purificarse, ¿no? En el caso de Vayikra y de Bamidbar, había que ofrecer un animalito en sacrificio, ¿no? Un animalito en sacrificio para la purificación, pero aparte de eso, después de los 7 días de Tohorá, 7 días de purificación, tenía que sumergirse en las aguas, lavarse con agua, dice lavarse las ropas con agua. Ahora yo les pregunto, amados, en aquella época, ¿cuántas mudas de ropa tenía la gente? Lo más probable es que solo tenían una. ¿Ustedes creen que se iban a quedar desnudos delante de todo el mundo para lavarse las ropas en las aguas? No. Ellos se lavaban las ropas metiéndose ellos por completo en las aguas. Y al lavarse sus ropas se lavaban ellos mismos y se sumergían. Era una tevilá.
de purificación, ¿no? También lo podemos ver en Nehemías, ¿no? Capítulo 12, 30 y 45, y el capítulo 13 es el versículo, a ver si quito mi cara, el 13, 22, ¿no? Vemos en el libro de Zacarías, de Zeharia, capítulo 13, 1. Todos estos son versículos donde se habla de la importancia de la purificación. La purificación en hebreo es tohorá. Algunas pronunciaciones dicen tahará, tohorá, ¿no? Son las dos pronunciaciones que se dan, ¿no? Tal vez tohorá es más en ashkenazí y tahará es más en pronunciación sefardita. Y luego, pues, el Nuevo Testamento, ¿no? Y aquí vamos a concentrarnos un poquito, ¿no? En Lucas 2:22, 5:14 y en Yohanan Juan 11:55, ¿no? Vamos a mirar estas escrituras y lo vamos a ver en la Biblia textual. Lucas 2:22. Vamos a mirar nuestra Biblia textual. A ver dónde está. Aquí está nuestra Biblia textual. ¿Y cuál fue la primera que dije? Lucas. Lucas. Voy a ponerlo en inglés. Lucas 2, ¿verdad? Ahí está, Lucas 2:22. Lucas 2:22. Entonces vamos a introducir Lucas 2. Ahí está, Lucas 2. Se lo está dando en inglés. Vamos a mirar en el Reina Valera. ¿Dónde está? Si alguien lo ve primero, que me avise. ¿No la ponen en Biblia textual? Ay, perdón, Biblia textual. ¿Y por qué? Está abajo. ¿Dónde está? Ahí. Ya pasó después. Ahí está la Biblia textual. Entonces, Lucas 2, versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la Torá de Moshe, lo subieron a Jerusalén para presentarlo ante Yahweh. Los días de la purificación de ellos. ¿Estos ellos quiénes son? Miriam y obviamente Yeshua, ¿verdad? ¿Y cuántos días de purificación eran? A ver, tú cállate, Francia. ¿Cuántos días de purificación eran en el caso del nacimiento de un varón? Come on. 40. Eran 33 por el varón y 7 de Tohorá de purificación. En total 40. Y hoy en día, cuando una mujer tiene un niño, tiene un hijo, se tiene la cuarentena. Fíjense la sabiduría de Yahweh. La sabiduría de Yahweh de apartar a esa mujer por 40 días para purificarse. ¿El marido podía tocarle en esos 40 días? No. Hoy en día vamos donde el médico nos dice, no, es que está el cuello uterino demasiado dilatado y puede producirse infección. Por eso no puede, no debe. Aunque hay algunos que dicen, se usa protección. Pero no se debe, ¿no? Nosotros sabemos que es la purificación para Yahweh, por ser un niño. Y si es una niña la que nace, entonces los días son el doble, son 66 días más 14 de purificación, porque es la de ella que es mujer y la de la niña que también es mujer. Por lo tanto, la madre hace por las dos. Por eso es el doble en el caso de las niñas. O sea que aquí, al menos Miriam, ¿no? Ella cumplió con la purificación, con la Tohorá, ¿no? Vamos a ver cuál era la otra escritura. Nos dice que es Lucas 5:14. Vamos a ver Lucas 5:14. Aquí está Lucas y nos vamos a mirar el 5. 5. Aquí está Lucas 5 y nos vamos al versículo 14. Y entonces, fíjense, aquí está Yeshua hablando. Yeshua cumplió todos los mandamientos que Yahweh mandaba. Por supuesto que lo cumplió. Todos. Y aquí dice que en el versículo 12, vamos a ponernos en contexto. Dice, aconteció que estando él, Yeshua, en una de las ciudades, había allí un varón cubierto de lepra.
Y al ver a Yeshua cayó sobre su rostro y le rogó diciendo, Adón, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo la mano lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra salió de él. Versículo 14. Y le mandó no decirlo a nadie, sino, ve, muéstrate al Cohen y presenta ofrenda por tu purificación, conforme ordenó Moshe, para testimonio a ellos. Yeshua mandando seguir lo que Moshe ordenó. Qué importante esto. Esto hay que enseñarle a nuestros hermanos cristianos, ¿no? Para que vean que Yeshua enseñaba a guardar lo que Moisés ordenaba. Y por lo tanto este leproso se presentó, el Cohen lo declaró limpio, ¿no? Y presentó la ofrenda y se purificó, que eran 7 días que él tenía que purificarse, ¿no? Vamos a ver la siguiente escritura, Yohanan Juan 11:55. Vamos a mirar a Juan, ¿no? Y nos vamos a, aquí voy a tener que salir de esto, Juan 11, ¿no? Vamos a escribir en inglés John, uy, ¿qué pasó? Uy, lo borré. Borré la Biblia textual. Bueno, voy a meterlo otra vez, pues. Aquí está. Perdonen que sin querer borré la Biblia textual. Y aquí está la Biblia textual. Ya, voy a meterlo otra vez. Entonces, ¿dónde está la Biblia textual? Aquí está. Y ya. Entonces, estamos hablando de Juan 11. Entonces, tengo que tener cuidado de no darle al enter, sino 11, darle al go. ¿Será esta? A ver, le voy a dar al enter otra vez. Esta vez sí funciona. Juan 11, ¿y en qué versículo era? 55. Vamos a Juan 11, 55. Estaba cerca el Pesaj. Ahora, de los judíos parece que ha sido añadido. ¿Vale? Esto fue añadido. Se ve nomás. ¿No? Estaba cerca el Pesaj y muchos subieron de la región a Jerusalén antes del Pesaj. ¿Para qué? Para purificarse. Fíjense la importancia que en el Brit Hadashah habla de la purificación, ¿no? Muy importante la purificación porque ello nos enseña, ¿no? De que la purificación no es algo solo del Antiguo Testamento, no es algo solo del Tanakh, sino que es algo también de la Brit Hadashah, ¿no? Del nuevo pacto. Shalom, shalom a todos los que están mirando. Aleluya. Un abrazo. Oh, a Santiago de Chile. Nos están mirando desde Santiago de Chile. Un abrazo a Joseph López de Santiago de Chile. Qué bueno que estén mirando. Entonces, ¿está claro cuál es la segunda tevilá? La primera tevilá es la de Teshuvah, la de arrepentimiento. Y la segunda es la de purificación. Ahora, ¿en el nombre de quién nos limpiamos? De Yeshua, ¿verdad? Vamos a ver un momentito. Aquí yo les voy a enseñar algo, ¿no? Y vamos a hacer luego un juego. Voy a ver si lo puedo hacer, si puedo subirlo a lo que están viendo los hermanos, ¿no? Un juego acerca del nombre. Entonces vamos a ir aquí. Discúlpenme, voy a buscar el Bible Gateway, que es otra de las que tenemos que seguir, ¿no? El Bible Gateway es otra Biblia muy buena. Voy a intentar cargarlo aquí
en lo que estamos transmitiendo. A ver, webpage, aquí está, y vamos a irnos al Bible Gateway. Entonces, Bible Gateway, ahí se está abriendo, ahí está el Bible Gateway, y entonces vamos a hacer un juego y vamos a elegir, para que nadie diga nada, vamos a elegir el Reina Valera 60, porque yo no creo que nadie pueda dudar de la Biblia más usada en el cristianismo, ¿verdad? Reina Valera 60. Entonces vamos a hacer un pequeño juego. Yo voy a introducir aquí una palabra que es bauti, ¿no? La palabra bauti es la raíz del verbo bautizar, ¿no? Bautizar, ¿no? Que es la palabra griega usada por el Reina Valera. Entonces vamos a usar bauti. Y voy a escribir la palabra nombre, ¿no? Entonces ahí estamos con bauti y con nombre. ¿Dónde está mi cara? No se ve mi cara. Ahí está. A ver, ¿dónde estoy? No, aquí no es. Aquí no es donde quería poner esto. Vamos a copiar esto y es aquí donde lo quiero poner. Vamos aquí. Ahí vamos a pegar. Y ahí aparece, a ver dónde aparece. Aquí está Bible Gateway. ¿Por qué no aparece? Ahí está Bible Gateway. Ahora sí, vamos otra vez, Bauti, y vamos a poner nombre. ¿Sí? Estamos listos para el juego y aquí dijimos que íbamos a poner la Reina Valera, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer en este juego, vamos a buscar todas las veces en que salen juntas las palabras bauti y nombre, ¿no? Y ahí vamos. Ya lo empezamos y vamos a empezar obviamente por el texto utilizado en el cristianismo para justificar la Trinidad, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué pasa con nuestra? Ahí está. Entonces, Mateo 28, 19, ¿no? Esto es lo primero que sale. Mateo 28, 19 es el famoso verso donde dice Mateo, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver en cuántos más sitios aparecen, porque fíjense que teológicamente, cuando uno va al seminario, te enseñan que para que algo sea doctrina tiene que aparecer 2 o 3 veces. De lo contrario, no hay testimonio doctrinal. Marcos 6, 14. Hechos 2, 38. Arrepentíos, teshuvá, y sumérjase cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach. No dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Yahweh y el nombre de Yeshua HaMashiach, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido sumergidos en el nombre de Yeshua. No está Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Adón Yeshua. ¿Dónde está Padre, Hijo, Espíritu Santo? Hechos 19:5, cuando oyeron esto fueron sumergidos en el nombre del Adón Yeshua. 19:5. Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, sumérgete y lava tus pecados invocando su nombre, de Yeshua. Luego 1 Corintios habla de la pelea que había, ¿no? Y donde él habla que nadie lo hizo en el nombre de Pablo, no para que ninguno diga que fuisteis en su nombre. Fíjense que se usa singular. Entonces, ¿por qué solamente aparece en Mateo 28, 19? Porque fue añadido. Porque esto no figura en los manuscritos antiguos del Qumrán.
porque esto fue añadido en el Textus Receptus del siglo XVI. ¿Y cómo era el original entonces? Según el Qumran. Pues según el Qumran, el original, ¿no? Y que también lo saca, si no me equivoco, la Biblia K2, también lo saca. Y aquí lo estoy buscando. Y dice, por lo tanto, vayan a ser talmidim a gente de todas las... vamos a leer la traducción que yo hago. Por tanto, id y preparad talmidim en todas las naciones y haced que se sumerjan en mi nombre y enseñadles a obedecer todos los mandamientos. No lo que yo os he ordenado. Los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los de Yahweh, los 10 mandamientos. Porque Yeshua no hizo ningún mandamiento nuevo. ¿Cómo que no hizo ninguno nuevo? Dirá alguno. Pero ¿cómo? Si él dijo los 2 grandes mandamientos, lo de amar a Yahweh con todo tu mente, corazón, alma y fuerzas. Deuteronomio 6, Pasuk 5, del 5 al 9. Ahí está. No, pero y luego eso de amar al prójimo como a sí mismo. Levítico 19, 18. Todo es Torah. No hay nada nuevo. Entonces, ¿para qué vino Yeshua? Para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque es Levítico 19, 18. Lo de amar al prójimo como a uno mismo. Él vino para estas ovejas perdidas. ¿Para qué? Para que regresen a la Torá que ellos habían olvidado. ¿Y qué hizo Hasatán? ¿Qué hizo el enemigo en el siglo II? Cuando estaba avanzando ya el evangelio de Yeshua y la enseñanza de los apóstoles, pues levantó hombres como Justino Mártir, hombres como Orígenes y otros llamados padres de la iglesia, y lo cambiaron. Empezó la apostasía. Cambiaron el Shabbat por el domingo. ¿Por qué? Porque era el día de Mitra, era el día del sol invicto. Cambiaron el Sukkot por la Navidad. ¿Por qué? Porque Mitra había nacido el 25 de diciembre. Cambiaron el Pesaj por la Semana Santa. Viernes Santo, Domingo Santo, pero es que entre viernes y domingo ni siquiera hay 3 días y 3 noches. ¡Qué contradicción! Por eso estamos volviendo a las raíces hebreas. No estamos haciendo nada nuevo, ni estamos enseñando judaísmo, porque el judaísmo también es una religión que tenemos que evitar, porque los rabinos añadieron cosas. Nosotros volvemos a la enseñanza original de Yeshua. Yeshua era judío, era hebreo, los apóstoles eran judíos, eran hebreos. Obviamente lo que ellos enseñaban estaba basado en su cultura, en lo que ellos conocían, no en una cultura grecorromana. Esa imagen que nosotros tenemos de ese Jesús, ese Yeshua de cabello largo, ¿no? Vestido de patricio romano, de blanco, con un mantón rojo. Eso nos tenemos que quitar, esa idea. Primero, él no era patricio, y el mantón rojo lo usaban los soldados romanos. Ni siquiera lo usaban los patricios usaban azul, pero azul con blanco es un color demasiado israelí, de Israel. Por lo tanto, nada de azul y blanco, que sea rojo y blanco como un patricio romano. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Y vamos a ver el tercer tipo de tevilá, que también lo tienen totalmente cambiado los hermanos de la iglesia, ¿no? Porque recuerden cuando hizo el bautismo inicial, la teoría de bautismos que hizo Justino Mártir y Orígenes, ¿no? Ellos lo que enseñaban es que uno se bautizaba, el niño se le bautizaba para formar parte de la iglesia católica. Y esa tradición se continuó para formar parte de la iglesia luterana, de la iglesia adventista, de la iglesia mormona pentecostal, ¿no? Ay, no, yo ya me bauticé de tal iglesia, ¿no? Yo no tengo por qué volverme a sumergir, ¿no? Entonces, claro, allí están metiendo la pata, ¿no? Están enseñando lo que no es. ¿Uno con qué se identifica? Vamos a ver un par de diapositivas, si los encuentro.
no están aquí. Vamos a añadirlo, ¿no? Y vamos a ver si es que lo tengo aquí. Es el retorno. Entonces lo tengo aquí. A ver si me abre el PowerPoint. No sé si me lo va a abrir. No. Entonces voy a hacer que esto sea, disculpen hermanos, porque entre ayer que tuvimos la Parashá y hoy que tenemos esta inmersión, casi no he tenido tiempo de poner esto en el programa. Entonces vamos a meter un par de fotos. Ahí está, gracias por su paciencia, hermanitos. Gracias. Y tengo que otra vez. Y esta vez ¿cómo? Muy tenaz, sí. Muy tenaz hablando en colombiano. Muy tenaz. Perdónenme, hermanitos, gracias por su paciencia. Gracias por su paciencia. Aquí estoy buscándolo, pero luego esto va a salir compensado. Entonces aquí está. Y muy bien. Correcto. Ahora sí, vamos a poderlo ver en el programa que tengo aquí en medio. Esto lo voy a quitar. Y tengo que añadir. Vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Aquí está, ya encontré el primero. Y vamos a poner el primero. El retorno de Israel, ¿no? Entonces vamos a estudiar acerca del retorno de Israel, de la identidad de Israel. Ahora, antes, nosotros tenemos que entender qué significa esta identidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Porque de lo contrario, no lo vamos a entender. Dice Jeremías 16, 14, 15, dice, por tanto, he aquí vienen días, declara Yahweh, cuando ya no se dirá, vive Yahweh que sacó a los Benei Israel de la tierra de Misraim, sino vive Yahweh que hizo subir a los Benei Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado. ¡Wow! O sea que ya no será lo de Misraim, no será lo de Egipto, van ya a estar hablando de nuestra recogida de todas las naciones, ¿no? Vamos a ver Jeremías 23, 7, 8. Jeremías 23, 7, 8 dice, por tanto, he aquí, vienen días, declara Yahweh, cuando no dirán más, vive Yahweh, que hizo subir a los Benei Israel de la tierra de Misraim, sino vive Yahweh, que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado y habitarán en su propio suelo, no en el cielo. O sea que muy parecido lo del capítulo 16 y lo del capítulo 23. Y obviamente también está Jeremías 33, que dice, porque he aquí vienen días, declara Yahweh, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo, Israel y Yehudá, las dos. Israel y Yehudá. O sea, aquellos que piensan que Israel son judíos, pues aquí nos damos cuenta de que son dos casas. Yahweh dice, también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Y luego, muy importante, Jeremías ahí dice 16, no es cierto, ese es 31. Jeremías 31, del 31 al 34. Entonces, ahí me olvidé de cambiar, ¿no? Del 31 al 34. Jeremías 31,
del versículo 31 al 34. He aquí vienen días, declara Yahweh, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Yehudá un Brit Hadashah, un nuevo pacto, una renovación de pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Mitzrayim, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Yahweh. Porque este es el Brit, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah dentro de ellos, en su mente. ¿Para qué vamos a poner la Torah en su mente? Para que lo entiendan. Y sobre sus corazones la escribiré. ¿Para qué se escribe la Torah en los corazones? Para que la vivan, para que lo guarden. Eso de escribir la Torah en el corazón es lo que es la circuncisión del corazón. Por eso cuando un cristiano dice lo que importa es la circuncisión del corazón, no de la carne, sí, está tu corazón circuncidado, porque entonces guardaría Shabbat. Porque la circuncisión del corazón es la escritura de la Torah en nuestro corazón, cumpliéndose la profecía de Jeremías. Y dice, y yo seré su Elohé y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh. Porque todos me conocerán, me habrán visto, habré regresado. Cumplimiento de Zacarías 14. Habrá vuelto y todo el mundo lo verá en Jerusalén, ¿no? Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Declara Yahweh, pues perdonaré su iniquidad, su vida sin Torah, y no recordaré más su pecado, su transgresión en la Torah. Y por último, tenemos que entender lo que nos dice Efesios, el libro de los Efesios. Y vamos a irnos a Efesios y vamos a buscarlo aquí en la Biblia, en Bible Gateway. Vamos a buscar Efesios 2 y vamos a mirar Efesios en la versión Reina Valera, ¿sí? Porque Reina Valera sabemos que está muy mal, pero es que los hermanos cristianos de cualquier otra Biblia desconfían. Pues vamos a leer lo que dice su Reina Valera, ¿sí? Efesios 2, ¿qué dice? Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, los gentiles, los paganos, los que no erais judíos, los que no erais israelitas, los que no erais hebreos, los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Hamashiach, sin Yeshua Hamashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Pero ahora por Yeshua Hamashiach, los que estabais lejos habéis sido hechos cercanos ¿a qué? A Israel. Vamos a ver lo que dice la Biblia textual al respecto. La Biblia textual está... ¿Dónde está? Aquí está la Biblia textual. Y estábamos mirando, era Efesios, gracias mi memoria. Efesios 2. Y tengo que quitar ese unito que quedó. Dice lo mismo que antes. Dice lo mismo que antes, ¿no? Quité, al darle al delete, borré todo. Amén. Delete o poner enter. No, delete porque pesta el botón que dice delete. Sí. Ya, pues dice Sí, es eso. press enter. Ahí está. Para quitar el 1, aprieta el delete porque quita lo que está Allá. adornado. Ahí está el 1.
Entonces, Efesios 2. Y esta vez no le voy a dar al delete, sino al enter. Entonces, por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, interesante, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne, es añadido. Es añadido. Es añadido. Es añadido, fíjense, Biblia textual lo pone entre paréntesis. Por lo tanto, es añadido, no está en los textos antiguos. Lo correcto sería, por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, en aquel tiempo estabais sin el Mesías. Ahora tiene sentido. Lo otro solo introduce confusión. Sí. Apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestro Shalom, que de ambas casas hizo uno y derribó la pared intermediaria de separación, es decir, la enemistad. Ahora, muchos dicen que la 15, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos. Dicen, ahí está la Torá. Y no saben que aquí lo que está hablando es de la halajá. Está hablando precisamente de lo que los judíos añadieron, ¿no?, al conocimiento. Qué interesante, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra tercera inmersión, ¿de qué es? Es de retorno, es de identidad, pero no identificación con una iglesia, ni con una denominación, no es identificación con un roé, ni con un pastor, ni con un moré. Es que yo ya me sumergí con el roé fulano de tal y yo soy muy fiel a ese roé. Tenemos que ser fieles al Eterno y obedecerle a Él. Amén. Eso no significa que no escuchemos a maestros y a pastores. Hay que escucharlos, ¿no? Pero somos hombres y nos equivocamos. Y como nos equivocamos, todo tenemos que escudriñarlo, verificar que lo que decimos es correcto. Tercera tevilá, de identidad. Nosotros, muere el gentil, muere el mundano, el pagano, y el que vuelve a nacer en el Espíritu es el israelita. Amén. Amén. Y esas son las 3 tevilot en las aguas, las que vamos a hacer hoy. ¿Y cuál es el cuarto? La tevilá en el fuego, y el quinto, la tevilá en el espíritu. Bueno, sabemos que la tevilá en el espíritu no es el hablar lenguas, aunque puede una persona que esté en el espíritu orar en lenguas. Desafortunadamente, la mayoría de iglesias pentecostales fingen hablar lenguas, no están hablando realmente lenguas. Pablo nos dice en 1 de Corintios 14 que hable uno, máximo 2, y que otra persona interprete. Que no podemos estar 100 personas hablando lenguas al mismo tiempo, porque el neófito que nos visite dirá que estamos locos, ¿verdad? Y la verdad es que es locura lo que vemos hoy en día en algunas iglesias. ¿Qué es la tevilá en fuego? ¿Qué hizo Yeshua? ¿Y qué va a pasar con vosotros a partir de esta tarde? Yo les adelanto que vais a ser sumergidos en fuego. Y no os va a gustar. No os va a gustar. ¿Qué hizo Yeshua después de hacer su tevilá con ayuda de Yohanan el inmersor? Dice la palabra que fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado. Y durante 40 días él hizo ayuno y padeció. Y fue tentado. Y a cada una de las tentaciones él respondió con la palabra de Yahweh. Y resistió. Resistió a las tentaciones. Resistió a todo. ¿Qué es la inmersión en fuego? Son nuestras tribulaciones, hermanos.
Son los ataques que recibimos. ¿Qué hace el fuego? El fuego purifica. ¿Qué hace el fuego? Convierte el hierro en acero. ¿Qué hacen las tribulaciones? Las grandes presiones geológicas convierten el carbón en diamantes. Las presiones, las tribulaciones, las tentaciones, las pruebas, los ataques, porque vais a ser atacados. Y desde ahora, apenas terminemos la Tevilá en las aguas, tenéis que empezar vuestra guerra espiritual. Sí, dime. Entonces, cada vez que se hace Tevilá en agua, después de eso viene la Tevilá del fuego. Cada Sí, vez. siempre habrá tribulación porque el enemigo se pone rabioso. Pero cada vez. Sí, sí. Lo que pasa es que cuanto más fuertes estamos en el espíritu, menos daño nos hará. Cuanto más débiles estemos en la rúa, más daño nos hará el enemigo. Entonces el enemigo nos va a atacar, no cabe duda. De hecho, después de la Tevilá en Murcia, todos fuimos atacados. A mi hija hasta le robaron. Todos fuimos atacados. Y estoy seguro que lo vamos a seguir siendo. Por eso esta tarde, después de la Tevilá, hay que divertirnos en el río, es cierto, pero hay que continuar en oración, ¿no? Pidiendo a Yahweh que nos proteja, ¿no? Y discerniendo los ataques, no enfadándonos, no peleándonos entre nosotros, sino sabiendo contener las embestidas del enemigo. ¿No? ¿Qué dice Yahweh? ¿Qué nos dice? Resiste al diablo, ¿verdad? Sométete a Yahweh y éste huirá de nosotros. Es su palabra. Por lo tanto, sometámonos a Yahweh, no vayamos en nuestra carne, resistamos las tentaciones, resistamos las tribulaciones, los aplastamientos, los ataques, los resistimos y clamamos a Yahweh. ¿Y qué ocurrió con Yeshua? Terminaron sus 40 días, sintió hambre, resistió las tentaciones. ¿Qué tentaciones? ¿No? El hambre es una debilidad. Di que estas piedras se conviertan en panes, ¿no? Porque él dice que hasta las piedras no sé qué, no sé cuántos. Porque el enemigo es astuto. Utiliza a veces la misma Biblia, las mismas escrituras. Yeshua que le dijo, no solo de pan vivirá el hambre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Toda palabra, Ajim Hayot, incluye la Tanakh, las escrituras. No solamente el Nuevo Testamento, como nos han enseñado. ¿Cuál es la segunda debilidad, aparte del alimento, la provisión? ¿No? Es la ambición. Es el poner a prueba al Eterno. Dame señales, dicen algunos. Demuéstrame. Es que no estás viendo. ¿Y qué es lo que Satanás quiere? Póstrate ante mí, yo te daré todos estos reinos. Solo tienes que postrarte ante mí, adorarme. Y Yeshua dijo, solo adorarás a Yahweh tu Elohim. Dime, hermana. Bueno, de hecho yo tengo una compañera, una persona... Fuerte, por favor, que se oiga. Que yo conozco una persona que ella dice que ella le ora a Dios, que, ella le dice, Dios, yo soy tu hija, tú a mí me tienes que bendecir porque tú lo prometes en tu palabra, me tienes que dar esto, y muéstrame, dame una señal para yo entenderlo. Que las cosas vienen de ti, porque tú eres mi Padre, tú eres Dios, que me provees lo que yo te pido, y ella como que le ordena a Yahweh que le tiene que dar porque ella es su hija. Bueno, eso es pecado. ¿Sabe? Eso es pecado y además hay que decir una cosa bien clara, ¿no? Una cosa clarísima. Primero, Yahweh solo escucha la oración del justo, del que obedece sus mandamientos. No escucha la oración del pecador, se tapa los oídos. Una persona que no está bien con su Elohim, ya puede orar todo lo que quiera, que caerá en pared sorda. Yahweh no le hará caso.
Obviamente Yahweh conoce quiénes son los que se van a salvar y sabe que en algún momento han estado perdidos y tiene misericordia. Pero Yahweh oye la oración del justo. Y en segundo lugar, el que tienta a Yahweh, ¿no? Y el que le da órdenes a Yahweh, pues da pena, ¿no? Porque le va a escuchar otro príncipe que sí está en este mundo y este otro príncipe le va a conceder lo que le pide y al concederle al mismo tiempo va a su propia alma lo va a entregar. Pero ella dice que ella siempre que le ha pedido a Dios, lo que le ha pedido le ha concedido. Pues su Dios se lo ha dado, efectivamente. Sí. ¿No? Ya me estás confirmando lo que acabo de decir del príncipe de este mundo. Claro que se lo da. Esto lo vimos en la paracha anterior Sí. acerca de los falsos profetas, cuando Así el es. Eterno puso a prueba al pueblo Uh-huh. y dijeron los falsos profetas algo y se cumplió. Claro que Y sí. el Eterno después los castigó y les dijo, yo no envié esa palabra, yo os he puesto a prueba. Entonces, Así el es. problema es que la gente cree que porque las cosas se realizan, lo ha hecho el Eterno. Cuando el Eterno dice en su Dabá que Él escucha la oración de aquel que le obedece. De aquel que le Por obedece. eso la intercesión ha habido una mala interpretación. No todo el mundo puede estar en intercesión. Alguien que tiene su vida desordenada, ¿cómo va a estar intercediendo por otros? Cuando Así su es. vida tiene que ponerla en orden. El Eterno dice que Él escucha al justo, no al pecador. Para nosotros ser escuchados tenemos que regresar al camino y realmente obedecer. Si no, Amén. Bien. el enemigo Amén. es el que concede. Uh-huh. Bien, ¿qué pasó cuando Yeshua superó las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones? Empezó su ministerio. Ya. Esa es la inmersión en el Espíritu. Mm. La inmersión en el Espíritu es nuestro ministerio. Es nuestra obra, nuestro trabajo para Yahweh. Es la proclamación de la Besorá. Paremos ya de estar buscando bienes materiales, creyendo que la bendición es obligarle a Yahweh a hacer lo que nosotros queremos. Eso no es bendición, ¿no? Porque el enemigo escucha. Para nosotros toda bendición viene por hacer su voluntad, por hacer su obra. Ustedes saben las coronas que hay por las almas que se salven, por nuestro trabajo, por nuestras proclamaciones. ¿Y cuál es el mejor testimonio? El personal, no el de palabra, el que das en tu vida diaria. Ese es el mejor testimonio. Por eso los hijos aprenden de los padres. Y por eso es que a veces los grupos se dividen. ¿Por qué? Porque se empiezan a conocer y ya no se gustan, ¿no? Porque cada cual quiere lo suyo y cada cual empieza a ver las debilidades del otro. Por lo tanto, en resumen, 5 son las tevilot, 3 son en agua y 2 son fuera del agua. Las 3 en agua son, primero, teshuvá o arrepentimiento y cambio de vida. Segundo, purificación. Tercero, identidad, retorno a Israel. Todo en el nombre de Yeshua. Cuarto, en el fuego, aceptando las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones, frenteándolas en el nombre de Yeshua. Con su palabra, resistiendo. Y en quinto lugar, es nuestro trabajo de servicio. Ese es el espíritu. Recibiremos autoridad. Ese es el espíritu. La inmersión en espíritu es recibir autoridad. Amén. Es recibir autoridad. A veces hay personas que dicen, estoy desanimado, estoy bajo en el espíritu. Tal vez porque no has hecho bien la del fuego. No has resistido bien el tema de la tribulación, de la tentación. Tal vez cuando ha habido pruebas te has puesto colérico, te has enojado, Te has quejado. te has quejado, has maldecido la poca bendición que tenías. Y por eso no entramos en la inmersión en espíritu. Y esa quinta es la que tenemos que buscar todos. Es un proceso. Cada una de las 5 prácticamente se tienen que dar en ese orden.
Hoy, por ejemplo, nos podemos sumergir 3 veces, ¿no? La primera vez para arrepentimiento, la segunda vez para purificación y la tercera vez nos podemos sumergir en identidad con Israel. Pues muy bien. Pero luego, ¿no? Ya saliendo de las aguas, tenemos que aceptar la inmersión en fuego y resistir hasta el final. Además, la inmersión en fuego es una sombra profética de la gran tribulación. Y la inmersión en el Espíritu es una sombra profética del reino mesiánico, cuando ya estemos con Yeshua y en su presencia. Porque estar inmerso en el Espíritu es estar en la presencia de Yahweh. Estar en la presencia de la Ruach de Yahweh. Conocer, vivir. Amén. Voy a ver si hay alguna pregunta en Facebook o en YouTube. Parece que no lo hay. Aleluya. Gracias a los hermanos que están mirando. ¿No? Me parece que no hay preguntas. A ver por YouTube si hay alguna pregunta. Y en YouTube. Pues parece que por YouTube no ha estado. Sí, sí hay 9. Sí, YouTube. ¿Dónde está? YouTube. Porque está saliendo lo de la Parashá 48. Muy bien. Entonces. Me alegro, hermanita Sonia, que te quedan las cosas claras. Bueno, ya me alegro que te queden las cosas claras. Qué bueno. ¿Cómo haces la inmersión? Pues en aguas, ¿no? Ya, hoy lo vamos a hacer en el río. Yo estuve hablando contigo, hermanita Sonia, de que tal vez en tu zona donde tú vives no lo puedes hacer, ¿no? Ni siquiera en el mar, ¿no? Bueno, pues hazlo en tu bañera, hazlo en tu ducha, ¿no? Entonces ya conversaremos de tu caso particular, hermanita Sonia, cuando ya volvamos a Inglaterra. Amén. Bueno, Ajim Ahayot, vamos a dar la bendición arónica, ¿no? Después de esta reunión y nos vamos al río, ¿sí? ¿Sí? Nos vamos al río, sí. Vamos a sumergirnos, vamos a hacer todo lo que Yahweh nos manda. Aleluya, vamos a hacer la bendición arónica. Y vamos a ver dónde está. Aquí está. Aleluya. Eso no es. No. Eso no es. Eso no es. Y aquí está. Haftará tampoco. Aquí está. Muy bien. Yesimech Elohim, Kefraim vejimenashe, Yesimech Elohim, Kesara Rivka Rachel velea, Yevarechecha Yahweh veyishmerecha, Yaer Yahweh panav elecha, vichuneka. Yisa Yahweh panav elecha ve'asem lecha shalom ve'samu et shemi al bnei Yisrael v'ani avarechem. Amén. Que el Eterno a los varones os haga como Efraín y Menashe. Que el Eterno a las mujeres os haga como Sara, Ribca, Raquel y Lea. Que Yahweh os bendiga y os proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre vosotros y os muestre su favor. Que Yahweh dirija su mirada hacia vosotros, guiándoos y ofreciéndoos su paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, dice Yahweh. Amén, amén. Y vamos a terminar esta pequeña enseñanza con una canción hermosa que es Ineimatov, ¿no?
y donde salen las fotos de nuestra primera tevilá en Londres, que hicimos hace ya varios años. Entonces vamos a pasar esa jalel y vamos a avanzar. A ver, aquí está. Coincidieron la inversión nuestra aquí en Barcelona con el sexto mes. Sí. La 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 la. הנה מה טוב מנעים שבתאים גם יחד. הנה מה טוב מנעים שבתאים גם יחד. הנה מה טוב שבתאים גם יחד. הנה מה טוב שבתאים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה. הנה מה טוב ומה נעים שבתאים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים שבתאים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה. הנה מה טוב ומה נעים שבתאים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים שבתאים גם יחד. En armonía, juntos en armonía, la 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 la. En armonía, juntos en armonía, la 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En armonía, juntos en armonía, la 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 la. En armonía, juntos en armonía, la 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 la. Vamos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Y neimatón, la 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 la. Y neimatón, la 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 la. Y neimatón manai shebetachim gan yachad. Y neimatón manai shebetachim gan yachad. Amén, amén. Aleluya. Amén, amén, aleluya. Entonces ya nos vamos al río, nos vamos a las aguas, y para todos ustedes una gran bendición este sexto mes. Prepárense para ir a hacer su tevilá, su purificación. Amén. Beshem Yeshua HaMashiach. Aleluya, aleluya. Amén. Shalom, shalom.